Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Accidentes de tránsito, una muerte en la vía y detenciones opacaron el fin de semana en las calles de Aruba. Fuertes llamas que produjeron un voraz incendio consumieron parte de 2 locales comerciales en la calle principal. Ya van 4.300 muertes con el terremoto de 7.8 que azotó Nepal, 8.000 personas heridas. ¿Por qué monjitas bailan a ritmo de reggaetón con Maluma? Detalles al final de la emisión. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Hoy, como todos los inicios de semana, damos un recorrido por algunos hechos, sucesos y accidentes que se registraron este fin de semana en las calles de Aruba. El domingo en horas de la madrugada sucedió un accidente justo en la doblada que está ubicada en la cruzada de L.G. Smith Boulevard y Sasaki Weg. Allí un auto, por descuido de su conductor al momento de desviarse hacia el andén, hizo que el auto se volteara completamente. Afortunadamente no se registraron heridos, pero sí daños materiales considerables. En otro hecho, varias unidades especiales de la policía estuvieron realizando redadas en el área de playa, específicamente en el área de Círculo K, en donde detuvieron diferentes personas quienes tenían posesión de drogas. Estos sujetos que fueron detenidos, al parecer vendían drogas por este sector. El cuerpo policial estuvo realizando diferentes requisas para dar con más sospechosos. El domingo en horas de la tarde sucedió un accidente fuerte en el área de North. Allí una joven dama por descuido iba a girar a su mano derecha para entrar a una de las calles del barrio, pero sin darse cuenta se estrelló con otro auto que estaba delante de ella. Ambos autos quedaron parcialmente destruidos. En uno de estos autos habían 4 pasajeros, de los cuales 3 de ellos resultaron con heridas de consideración. En otro hecho, el domingo, el conductor de un Kia Sportage perdió el control de su vehículo que se salió de la vía dirigiéndose hacia un Curá. El auto quedó completamente destruido y el conductor se bajó de su auto con mucho dolor. Por esta razón fue necesaria la presencia de la ambulancia. Y cerramos con un triste hecho que se registró este fin de semana y fue la 5ª muerte de lo que va corrido del año a causa de un accidente de tránsito. Allí el conductor de un pick-up salió delante de una motocicleta de una Harley Davidson en el área de Sabaneta. El joven de la moto pasó un auto y se estrelló de frente a este pick-up. El golpe fue tan fuerte que acabó de inmediato con la vida de este joven motociclista y quien se convierte a su vez en la 5ª muerte a causa de accidentes de tránsito en lo que va de este 2015. Ayer en horas de la mañana se presentó en un voraz incendio al final de la calle principal, exactamente donde están ubicadas las tiendas de Sagar 1 y Simply Shoes. Bomberos duraron algo menos de 4 horas tratando de extinguir el fuego, que no se sabe con exactitud qué fue lo que produjo, pero desafortunadamente las llamas acabaron con la mercancía de estos 2 locales comerciales. 2 locales comerciales del área de la calle principal en Oranjestad quedaron completamente destruidos en el momento en que un voraz incendio consumiera toda la mercancía tanto de Sagar 1 y Simply Shoes, ambos locales de ropa y zapatos. Diferentes unidades de bomberos fueron necesarias en el lugar para extinguir las llamas. Al cuerpo de bomberos le llevó algo menos de 4 horas para acabar por completo con el fuego, que por fortuna no dejó personas heridas, pero sí pérdidas considerables. Diferentes dueños de negocios aledaños llegaron al lugar para comprobar lo que estaba sucediendo y ver si sus locales también habían sido alcanzados por las llamas. Tanto el cuerpo policial como los bomberos realizaron una labor durante toda la mañana para extinguir las llamas que consumieron parte del techo que cayó dentro de un local comercial. Esto hizo que el fuego se expandiera por otras partes de la bodega de uno de estos locales comerciales. Atención que a partir de hoy se va a empezar a tratar el presupuesto de Rad Vadat Vis en el 2015 del Parlamento, después de que una sesión el pasado viernes entraran todas las respuestas a las consultas previas realizadas por el Parlamento de Aruba sobre el presupuesto. Con esto se empezará a tratar por cada día un ministerio y así tratar todo el presupuesto de gobierno de una forma completa.
El viernes de la semana anterior entraron la respuesta por parte del gobierno a las preguntas que fueron hechas por el Parlamento de Aruba para lo que trata el presupuesto 2015. Esto significó que hoy el Parlamento empezará a tratar el presupuesto de Raad van Advies 2015. La presidenta del Parlamento explicó que en esta oportunidad se tiene presente al ministro presidente, quien estuvo presente contestando las preguntas de los miembros del Parlamento. Asimismo, desde mañana miércoles empezarán con el presupuesto 2015 del país Aruba. En esta oportunidad, los ministros vendrán uno a uno al Parlamento a presentar su cartera y el presupuesto para esta. No como en años anteriores que venían todos a la sala y se trataba de una vez, sino que en esta ocasión vendrán uno a uno. Entre tanto, se tendrán reuniones en donde se va a coordinar junto a los 3 líderes de las diferentes fracciones, junto a la presidenta del Parlamento, en donde deliberarán cómo se va a tratar el presupuesto del 2015. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Iniciamos con el terremoto de Nepal, el cual cobra ya más de 4.300 vidas y deja sin comunicaciones a ese país. Este terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter ha dejado más de 8.000 personas heridas, sin contar las desaparecidas entre los escombros. Sigue aumentando el número de víctimas del terremoto de intensidad de 7.8 que asoló Nepal el pasado sábado. Según fuentes de la policía del país asiático, el número de muertos asciende ya a más de 4.300 y además hay 80.000 heridos. En las últimas horas se han producido varias réplicas que no han sido de gran intensidad. Todo son malas noticias en este momento en Nepal. Los precarios campamentos en los que la población ha ido encontrando refugio sufrieron a la noche del domingo la aparición de la lluvia que se espera que continúe durante las próximas horas. Miles de personas permanecen en la calle o en alguno de los 15 campamentos habilitados por el gobierno de Katmandú, apenas unas rústicas carpas por temor a lo que las estructuras de sus casas cedan. La aparición de la lluvia no solo dificulta la situación de la población, sino que prácticamente paraliza la llegada de ayuda al aeropuerto de Katmandú. Paralelamente, la réplica de 6.7 grados en la escala de Richter del domingo, una de las más de 40 que se han producido desde el sábado, terminaron de tumbar gran parte de las ya golpeadas comunicaciones en ese país. Una turista grabó el momento en que inició el terremoto en Nepal. La mujer de origen turco describe lo que ve desde una azotea que da a la plaza de Drubar en Katmandú. En un segundo todo comienza a moverse. Entre gritos desesperados mantiene su cámara pendiente de los edificios que caen a su alrededor. Estas imágenes son el registro de uno de los terremotos más devastadores de los últimos 80 años en Nepal. Una turista grabó el momento exacto en el que la tierra comenzó a moverse en el fuerte sismo de magnitud 7.9 en la escala de Richter que dejó a más de 4.800 personas fallecidas. En las imágenes se aprecia como una bandada de aves escapa del terremoto y se escuchan los gritos de los habitantes de la localidad de Vasantapur que intentan refugiarse en lugares seguros. Además, se observa el polvo dejado por algunas de las estructuras que cayeron tras este fuerte sismo. Incendios, destrozos, policías heridos y más de 200 detenidos en Baltimore. La tensión continúa en el estado de Maryland, en Estados Unidos, ante las protestas de la población por un nuevo caso de violencia racial ocurrido en los últimos días por parte de la policía. La Guardia Nacional de ese país pidió el apoyo de 5.000 agentes para controlar esta situación. La ciudad estadounidense de Baltimore está sumida en el caos luego de que se desataran disturbios raciales tras el funeral de Freddie Gray, un joven negro de 25 años que murió una semana después de ser arrestado por la policía. El gobernador de Maryland, en Estados Unidos, declaró hoy el estado de emergencia en Baltimore a causa de las violentas protestas. Además, la alcaldesa de este lugar anunció que implantará el toque de queda desde este martes. Una serie de videos muestran la violencia que se vivió a lo largo del día. Baltimore vivió este lunes su jornada de protestas más violentas, con saqueos de comercios y quema de autos que se extendieron durante la noche, después de días de marchas por la muerte de un joven negro tras un arresto. En su mayoría las manifestaciones fueron pacíficas, pero este pasado lunes la policía informó que varias bandas callejeras se aliaron para atacar a los agentes.
En otras noticias, un deslave afectó la vía Puyo Baños en el Ecuador. Grandes rocas y tierra cayeron al asfalto, provocando la paralización del tráfico vehicular por varias horas, y las imágenes son impresionantes. Luego de varios días de fuertes lluvias, se vino abajo una parte de la montaña en el sector de San Francisco, en Tungurahua, bloqueando en cuestión de segundos la vía Puyo Baños. Grandes rocas, arena y vegetación obstaculizaron el tránsito vehicular. Así lo informó Patricio Silva, del Distrito de Policía de Baños. Este es un deslave bastante grande, estamos coordinando ya con la maquinaria porque es una maquinaria grande la que necesitan para movilizar todo lo que se encuentra aquí. Darwin Carrillo, oficial de la Policía de Baños, comentó que las unidades de bomberos llegaron desde esa ciudad luego de recibir una alerta a través del ECU 911. El ECU 911 nos informaba de un vehículo atrapado en el derrumbo. Sin embargo, este hecho fue definitivamente descartado. Mientras tanto, en el sector de la central hidroeléctrica Agoyán se produjo otro deslave que bloqueó totalmente esta carretera. El alcalde de Baños, Marlon Guevara, dijo que igual se trabajó ya en su limpieza. Y ya con la presencia de las dos maquinarias nosotros podremos estar estableciendo en aproximadamente 1 o 2 horas máximo el paso vehicular. Finalmente, un solo carril de la vía Puyo Baños fue abierto al tránsito vehicular. Atención, que un adolescente ebrio estuvo a punto de morir ahogado en una laguna de Pasco, en el Perú. Policías hicieron grandes esfuerzos para poder rescatar a este joven que ya estaba a punto de morir. Estaba a punto de morir ahogado. Desesperados, los serenos de Pasco intentaban salvar a este menor de 16 que ingresó en avanzado estado de ebriedad a la laguna de Patarcocha. Los agentes le lanzaron una liana hecha con las correas de sus uniformes para sacarlo. La profundidad del lago era considerable a pesar de la corta distancia con la orilla. Fueron varios los intentos por rescatarlo. Se necesitaron de varias correas para poder llegar hasta el adolescente, quien difícilmente se mantenía a flote, y es que las fuerzas lo abandonaban. Al final los serenos lograron lo que parecía imposible. El menor se metió al lago intentando evitar un operativo de los serenos. Sus compañeros con los que libaba huyeron. Aún bajo los efectos del alcohol y con síntomas de hipotermia, hablaba incoherencias. Te pido que me perdones por esto. Ya te perdono, ya. Vamos a tu casa. No me pegues. No te van a pegar, vamos a tu casa, weón. El adolescente fue llevado a su vivienda, donde fue entregado a sus preocupados padres, fuera de peligro. Con el traslado de 24 reos se resolvió la disputa que protagonizaron más de 40 reclusos en el Centro de Coordinación de la Zona 2 de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, ubicado al oeste del Caracas. Manuel Covela, de Noticiero Venevisión, nos informa. En esta unidad del Metrobús fueron trasladados los reos a otro centro penitenciario. Ese grupo ya había recibido sentencia de los tribunales. Precisamente el retardo procesal y las condiciones de reclusión fueron, según los familiares, los motivos del alzamiento. Hay muchos que no le pasan la comida, sinceramente, y otros pagan para que le pasen la comida. En una celda hay hasta 70 personas en una sola celda. Hay una celda que es la celda número 1, que eso tiene filtraciones por todos lados de agua sucia. No tienen cómo bañarse. Los policías le quitan plata para poderles meter la comida. Este domingo en la noche los detenidos aprovecharon el cambio de guardia y tomaron como rehenes a 2 custodios. Subieron a la azotea del edificio y tiempo después liberaron a uno de los policías bajo negociación. Trascendió que fue duramente golpeado. Al otro lo mantuvieron más tiempo en su poder y amenazaron con lanzarlo en varias ocasiones. Uno de los presos, identificado como Juan Bautista Infante, de 56 años, habría fallecido. En horas de la mañana, los familiares trancaron la autopista Caracas a La Guaira en ambos sentidos. Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino.
en breve. Expresos de Guantánamo protestan en Uruguay negándose a firmar el convenio de ayuda humanitaria. Aruba celebró en grande el Día del Rey de Holanda, Su Majestad Willem Alexander.